Día para todos. Sé que están allí y como sé que están allí, voy a aprovechar para compartir algunas cosas importantes. Hay otros medios para leer y para escuchar cosas sin importancia, sin necesidad y sin trascendencia, pero este tiempo no quiero ocuparlo para ello. El 15 de marzo fue el último domingo en que pude ver a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos en un templo, adorando a Dios juntos, ya casi 2 meses y medio, y lo hemos estado haciendo de maneras diferentes a como antes se hacía. Ya hace falta abrazar a algunos, estrechar la mano a algunos, saludar a algunos personalmente, pero con quienes he podido hacerlo, he disfrutado hacerlo, y con quienes no, pues ya llegará su momento y lo haremos con alegría. Quiero compartir una reflexión y quiero partir de un episodio, de una experiencia de vida con mis hijos, una tarde que jugábamos en la terraza y ellos también han estado la mayor parte del tiempo en casa, y entonces la niña se acerca a la orilla de la terraza, mira hacia la calle y me dice: papito, ¿y por qué nos dicen que afuera hay peligro si yo no miro nada? ¿Por qué no nos dejan salir si afuera está todo como antes? Interesante, pensé, y es de que solo podemos tener temor cuando conocemos aquello que es objeto de nuestro temor. La niña no conoce el virus, no sabe cómo funcionan las restricciones, no sabe cómo opera la enfermedad, y entonces, como no las conoce, como no lo conoce, entonces para ella no hay temor, para ella no pasa nada, ella está en completa paz y en completa tranquilidad. Estimados hermanos y amigos, hay muchas promesas inherentes al temor de Dios, y aquellos que hemos tenido el conocimiento de Dios, que hemos conocido a Dios, tenemos temor a Él. Aquellos que no han conocido a Dios no le tienen temor a Dios. Y déjeme decirle que no todo el que va a un templo ha conocido a Dios. Por lo tanto, no todo el que va al templo tiene temor de Dios o temor a Dios. Eso tiene que quedar claro para todos. En esa dirección quiero invitarle a reflexionar en una premisa que dice, en un sentido propositivo: solo se vale tener temor cuando hay conocimiento. Y Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. He hablado con amigos y hermanos para saber cómo están ellos, cómo está su familia, y escuché la voz quebrada de un amigo mío que en su respuesta me dijo: estamos desanimados, nuestra economía quebrada y fundida, ya no sabemos qué hacer. En serio, así se sienten muchas familias ahora, más con este incremento de la incertidumbre, con la situación natural que ha provocado la tormenta, y algunos otros están afectados en nuestros países de Centroamérica y no digamos en Guatemala también. Ahora, déjeme decirle, estimado hermano y hermana, aquel objeto de su conocimiento siempre producirá temor en usted. Aquello que usted no conoce es difícil que le ocasione temor, posiblemente le ocasione incertidumbre, pero no temor, no miedo. ¿Por qué un niño toca una plancha caliente? Porque no sabe, no conoce cómo funciona, no conoce el peligro. Usted, como ya conoce, tiene miedo a tocarla. ¿Por qué un niño puede ser capaz de agarrar una serpiente venenosa? Porque él no conoce el peligro que significa eso, y entonces él la agarra sin ningún temor o ningún miedo. Usted no lo haría porque ya conoce el peligro y el miedo que hay seguramente, y el peligro que hay al agarrar una serpiente. Ahora, alguien dijo que el temor al virus vino por la falta de temor a Dios. Entonces, como no le tenemos temor a Dios, le andamos teniendo temor a lo que se nos aparezca. Parece ser que ahora hemos cambiado los noticieros por la oración, o hemos cambiado la oración por los noticieros.
El tiempo que a veces pasábamos orando, hoy lo pasamos viendo noticias, todo el día con el noticiero encendido. Y como conocemos todo lo que está ocurriendo, entonces nos llenamos de pánico y de temor. Y alguien dijo que a veces nos ocupamos tanto tiempo de las noticias de abajo que se nos olvida escuchar las noticias del cielo, que son maravillosas y alentadoras para nosotros. Déjeme que recordarle que todos los que tememos a Dios, hay menos probabilidades de sentir temor a cualquier cosa, o al menos hubiese menos probabilidades de temer a cualquier cosa. Un mundo temeroso necesita una iglesia sin temor, dijo alguien por allí. Yo digo, un mundo temeroso por el virus necesita una iglesia que tenga más temor, pero no al virus, sino a Dios, porque yo no conozco el virus, usted no conoce el virus. Usted no es médico, y si lo es, pues este virus al menos llegó desconocido y todavía no se conoce a totalidad. Y entonces, como no lo conocemos, pues de alguna forma tomemos nuestras precauciones, pero no tengamos miedo. Al final de todo, las promesas de Dios siguen vigentes y latentes para todo aquel que se atreve a confiar en Él, a conocerle a Él y a tener temor en Él. En este tiempo me he dado cuenta que la mera verdad, ¿sabe qué? Muchos cristianos no le tienen temor a Dios. No le tienen temor a Dios, porque no le conocen. Si le conocieran, le tuvieran temor a Dios. Cristianos que no maltratan a la esposa en la calle, pero en este tiempo en el que han convivido más, maltratan a su esposa. Cristianos que en el templo nunca mintieron, pero ahora están mintiendo. Personas que venían al templo y que nunca usted les vio emborrachándose en la calle, pero hoy se están emborrachando en su casa, en el trabajo, en cualquier otro lugar donde puedan convivir en familia o con sus amigos. Entonces parece ser que solamente había una apariencia, pero no hay conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios produce temor, y el temor nos mueve aún en la privacidad para serle leales a Dios. Entonces no conocen a Dios. Usted no le puede tener temor a lo desconocido, mi estimado. Usted no puede tener temor a aquello que no conoce. ¿Conoce usted el virus? Yo no lo conozco, por eso no me dedico a hablar con convicción acerca del virus, porque no lo conozco. Y entonces no le temo, vivo en paz, vivo con tranquilidad, porque sí conozco a Dios y creo que Él me ha enseñado que tiene control sobre cualquier cosa desconocida. A veces me acercaba a cristianos a quienes no miraba el domingo en el templo y les preguntaba acerca de su razón de inasistencia, algunas razones absurdas. Algunos decían, mire, es que me salió un trabajito y me gané 25 quetzales, es que el niño se levantó con un poco de gripe y entonces por eso no vine al culto. Estimados hermanos, dijo don Charles Spurgeon, no pretendo ser duro con la palabra que enseño, pero tampoco pretendo ser más caritativo que mi maestro. Y yo tal vez pienso así porque soy de la generación en la que nos enseñaron a tenerle temor a Dios. No temor a la gripe, no temor a la fiebre, sino temor a Dios. Y aunque tuviéramos gripe, allí íbamos caminando unos 5 kilómetros para llegar al templo y estar en la casa de Dios levantando manos, doblando rodillas y reconociendo que el temor a Él era suficiente para mantenernos de pie. Entonces, en esa dinámica siempre aprendí que el temor a Dios está por sobre todas las cosas. No nos importaba que estuviera lloviendo, un quetzal valía el nailo que nos compraban y nos cubríamos la espalda y allí íbamos contentos y sin renegar para adorar a Dios, porque había temor a Él. Estimados hermanos y hermanas, escuché un amigo pastor en una oración en la que dijo, Señor, te entrego a la iglesia necesita tu ayuda. Y yo dije, te entrego a la iglesia nunca ha sido mía, la iglesia siempre ha tenido un solo dueño y se llama Jesucristo. Yo no he sido dueño de la iglesia, yo no soy su dueño, yo no soy su salvador, solo puedo dirigirle, acompañarle y pastorearle, pero no puedo salvarle. Es una relación entre usted y Dios. Estimados, no quiero verme que las restricciones me obliguen a tenerle más temor a situaciones terrenales que el temor que le debo tener a mi Señor.
No quiero que me cambien la Biblia por un termómetro para estar tomando la temperatura en la puerta principal. No, Señor, yo no conozco los termómetros, conozco la Biblia. Yo no conozco cómo funcionan algunas cuestiones que se van a ocupar como protocolos para cuando se abran los templos, pero sí conozco a Dios y seguiré estando fiel a mi Señor y seguiré temiendo a Él. A usted que está en casita con su familia, ¿por qué tiene miedo? El virus invisible produce miedo. Hay un Dios más grande que el virus y nos sigue recordando que Él está en control y que el único que merece respeto, admiración, devoción y temor es Él. No tenga temor a aquello que no conoce. Atrévase a conocer a Dios y entonces podrá tenerle temor a Él. Y todo lo que haga, todo lo que diga, se moverá en función del temor a su Señor. No reemplace la oración por los noticieros todo el día para que más temor le infundan. Acérquese a Dios, viva para Dios y Dios estará cerca de usted y le acompañará todos los días. Le deseo un buen inicio de semana laboral para quienes van a su trabajo. Que Dios les guarde, que Dios les acompañe, siga pasándola bien, siga pasándola en familia, que mi Señor les acompañe siempre. Un abrazo y hasta luego.